Bienvenidos muchachos, en este video vamos a continuar viendo los contenidos de la asignatura. Vamos a empezar a ver funciones de una línea, ¿correcto? Las funciones que vamos a ver son estas que están acá, ¿sí? Las funciones de una línea trabajan de forma muy similar a cómo trabajaban las funciones que ustedes vieron en programación de algoritmos en Python, ¿sí? Yo escribo el nombre de la función, le entrego algo, un parámetro, ¿cierto? Y la función hace cosas, ¿cierto? Con esos parámetros. Entonces vamos a utilizar la tabla dual nuevamente, ¿sí? Y yo voy a traer un select. Hola mundo, ¿cierto? Si usted se fija, ¿cierto? Este hola mundo, ¿sí? Tiene espacios al principio y al final, ¿ya? Entonces yo voy a agrandar ahora estos espacios para que sea un poco más evidente, ¿cierto? Usted se fija ahí que esto tiene espacios. Entonces yo ahora voy a tomar esto dentro de un trim. Ahí, trim. Y si usted se fija, trim lo que va a hacer es eliminar los espacios adelante y al final, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿cierto? Yo consigo dejar una cadena, ¿cierto? Sin espacios, ni adelante ni atrás. Si usted se fija, no afecta los espacios que hay entre medio de la cadena, ¿cierto? Solo los que están al principio y los que están al final. Ahora, evidentemente yo también podría hacer esto en uno solo de los lados agregando ltrim, ¿cierto? Aquí lo hago en el lado izquierdo, elimino los espacios en blanco en el lado izquierdo, o rtrim, ¿sí? Elimino los espacios en el lado derecho, ¿cierto? De left, right, ¿cierto? Entonces, son otras cosas que yo puedo hacer también, ¿cierto? Con ltrim y rtrim, que no puedo hacer con trim, pero sí con estas dos, con ltrim y rtrim, que es eliminar caracteres, ¿sí? Por ejemplo, con hola, ¿sí? Yo en rtrim, al lado derecho voy a eliminar los espacios en blanco, ¿cierto? Si usted se fija, aquí no hay espacios en blanco, pero si yo decidiera, en vez de eliminar los espacios en blanco, eliminar un carácter específico, entonces podría hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, eliminando el carácter A, ¿ya? De esa forma eliminaría el último carácter, ¿sí? Fíjese usted ahora que yo puedo ir eliminando expresiones, ¿sí? Entonces, esto lo puedo hacer con rtrim y con ltrim, ¿sí? Pero no lo puedo hacer con trim, ¿cierto? Es decir, no puedo intentar eliminar la palabra A o la letra A, el carácter A, de la parte inicial y final de hola, ¿cierto? Es una funcionalidad que solo está para estas dos funciones, ¿ya? Eso con respecto a trim, ltrim y rtrim, ¿de acuerdo? La segunda funcionalidad que vamos a ver, ¿cierto? Son los pad, lpad y rpad, ¿ya? Que vamos a utilizarlos, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Lo mismo, from dual. Bien, yo voy a traer la palabra hola. Y ojo a lo siguiente, yo voy a hacer un lpad, vamos a partir por el lpad, la izquierda, ¿cierto? Y voy a decir que esto va a tener un largo de 10. Ahora, veamos qué es lo que pasa si primero lo tiro sin el parámetro, ¿cierto? Aquí me va a decir, no hay suficientes argumentos para la función, ¿ya? Eso es importante, ¿cierto? Esto es lo que me está diciendo, es que aquí falta un argumento, ¿ya? Entonces, fíjese ahora, ¿sí? Yo voy a decir que esto va a tener un largo de 10. Y si usted se fija aquí, ahora hay un espacio en blanco, ¿sí? Ese espacio en blanco que hay acá es porque esta cadena se está completando, ¿cierto? Hasta que tiene un largo de 10 espacios, ¿sí? Eso se va a completar por defecto con caracteres en blanco, ¿cierto? Con espacios en blanco, espacios, ¿sí? Pero yo podría eventualmente decir cuál es el carácter que quiero que se utilice, por ejemplo un guión, ¿ya? En cuyo caso se rellenarían los espacios hasta completar el número 10 con guiones, ¿ya? Ahora, ojo a lo siguiente, yo eventualmente aquí también podría rellenar con números, ¿sí? Ahí, con números, ¿sí? Y no va a haber ningún problema. Por ejemplo, voy a traer el employee ID, ¿cierto? Aquí el employee ID, ¿cierto? Yo quiero que este employee ID tenga un largo de 5, ¿cierto? Completando con ceros. Entonces, el EPAD
¿cierto? Para un largo de 5 y relleno con ceros. ¿Ya? Entonces me da el largo que yo quiero, ¿sí? Luego, fíjese usted, ¿cierto? Que yo aquí, si intento poner esto en formato texto, ¿cierto? También no me va a dar ningún problema, ¿ya? Es bastante genérico en ese sentido, hace las conversiones automáticamente, ¿ya? Ahora, cosas que podrían pasar. Fíjese usted lo siguiente. Yo voy a traer, ¿cierto? Los primeros nombres. Desde la tabla de empleados, y aquí vamos a probar la segunda funcionalidad, que es RPath, ¿cierto? Es decir, vamos a rellenar hacia la izquierda. Entonces, fíjese usted, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me parece que este es el más largo, 4, no, 9. Entonces, yo voy a hacer un RPath, ¿cierto? Hacia el otro lado, RPath, para rellenar hasta un largo de 10 caracteres. Y voy a rellenar con guiones. Fíjese usted. Ahora tengo todos los nombres, ¿cierto? Que me van a completar un largo máximo de 10 caracteres. Y los caracteres que ya no se puedan rellenar con los nombres, ¿cierto? Se van a rellenar con guiones. Fíjese qué es lo que pasa si yo empiezo a disminuir este número, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a tener los nombres, ¿correcto? ¿Ya? Y voy a empezar a disminuir, ¿correcto? De a poco, ¿cierto? Entonces fíjese en este que ya llegó hasta el final, ¿cierto? Jennifer. Si yo disminuyo un carácter más, ¿cierto? Ahora no me aparece el último, ¿cierto? Porque el largo máximo que yo estoy fijando para esta cadena es de 7 espacios. Por lo tanto, a pesar de que el nombre es Jennifer, la última letra, que debería ir aquí, no va a aparecer, ¿cierto? Porque se completa hasta un máximo de 7 caracteres, ocupando la columna que yo indico, ¿cierto? Que en este caso es el primer nombre. Y si es que faltara llenar caracteres, guiones, ¿cierto? Pero si el carácter es más largo que el espacio, la cadena es más larga que el espacio que yo tengo permitido para utilizar, voy a utilizar solo los caracteres que alcancen a aparecer ahí, ¿ya? Entonces yo podría eventualmente ir cortando esto, ¿cierto? Por ejemplo, ahí van a salir 6, ahí van a salir 5, ahí van a salir 4, ¿sí? Y el nombre va a aparecer cada vez más corto. Eso con LPath y RPath, ¿cierto? Funcionan los dos de la misma manera, solo que uno hace el relleno al lado derecho y el otro hace el relleno al lado izquierdo. Perfecto. Luego, tal cual, ¿cierto? Tal cual como usted se puede notar, ¿cierto? Esto es para ver el largo de caracteres. El largo de un carácter o el largo de una cadena yo lo puedo contar, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo traer aquí el primer nombre, ¿cierto? Y luego traer el largo del primer nombre, ¿ya? Quiero que se fije que aquí ahora al lado de cada uno de los nombres me aparece un número, ¿ya? Este número representa el largo del nombre, el largo del la columna que yo seleccioné, que en este caso es la misma, ¿cierto? Por eso podemos verlo. Entonces aquí, ¿cierto? Me dice que Anthony tiene 7 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que este tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Para eso me sirve len, ¿cierto? Para contar o obtener el largo, ¿cierto? De una cadena o el largo de un elemento, ¿sí? Yo también podría eventualmente acá, si la memoria no me falla, también se puede hacer con números, ¿cierto? Ahí. Y me dice cuántos caracteres son los que hay, ¿cierto? En este caso tiene 6, ¿cierto? Y ahí tiene 8, ¿ya? Entonces, length me sirve a mí para poder extraer el largo o contar la cantidad de caracteres que hay dentro de una cadena. Luego, extract y months between, ¿sí? Son dos funciones que me van a permitir a mí trabajar sobre todo con fechas, ¿sí? Ojo a lo siguiente, ojo a lo siguiente. Yo voy a traer la fecha, ¿cierto? La fecha de hoy, correcto, que es día 28 del mes 8 del año 2024. Yo puedo utilizar extract, ¿cierto?
para extraer una serie de informaciones a partir de la fecha. Ahora, primero lo primero. Si yo tiro esto sin especificar absolutamente nada, ¿cierto? Aquí me va a arrojar, perdón, si yo tiro esto aquí sin especificar absolutamente nada, me va a arrojar un error. No hay suficientes argumentos para la función. Yo tengo que indicar qué es lo que quiero extraer, ¿cierto? Esta función recibe dos argumentos, ¿ya? Y esos argumentos van a estar separados por una palabra clave que es from, que vaya al medio. Entonces, yo quiero extraer el día desde sysdate, 28, ¿cierto? Quiero extraer el mes desde sysdate, 8. Y quiero extraer el año, ¿cierto? Desde sysdate, que en este caso es 2024. Nótese que yo a través de este medio no voy a poder extraer ciertos componentes como por ejemplo la hora, ¿cierto? O los minutos o los segundos, ¿cierto? ¿Ya? No puedo. ¿Ya? Solo me sirve para extraer esos tres que mencionamos, ¿correcto? Y poder utilizarlos, ¿cierto? Entonces, yo por ejemplo podría tomar, que aquí vamos a aprovechar de mostrar un procedimiento para hacer cálculo de fecha exacta, ¿cierto? Entonces, ojo a lo siguiente, yo podría tomar un select fecha de contratación desde HR employees, ¿sí? Y si usted se fija, esto me va a traer la fecha de contratación de los empleados, ¿sí? Lo vamos a tirar aquí un poco más ordenado, ¿cierto? Utilizando el first name, ¿cierto? Concatenado con el last name, ¿sí? Para que podamos ver el nombre del empleado, ¿sí? Y su fecha de contratación. Vamos a ponerles alias, ¿ya? Entonces, fíjese usted que aquí tengo el empleado, ¿cierto? La fecha de contrato de ese empleado. Y si usted se fija aquí yo tengo, ¿cierto? Por ejemplo, que este empleado tuvo contrato el 2007, este el 2008, este el 2003, el 2004, el 2005. Entonces yo podría decir, ¿cierto? Bueno, perfecto, yo quiero saber cuántos años lleva ese empleado trabajando con nosotros. Entonces podría hacer lo siguiente. Voy a sacar dos datos, ¿cierto? Primero, para que se pueda ver lo que vamos a hacer, ¿cierto? Extract year from sysdate, ¿cierto? Y extract year from GireDate. Entonces, si usted se fija, yo aquí tengo la fecha del año actual, ¿cierto? Y la fecha del año en que el empleado fue contratado. Entonces la lógica me dice, ya, perfecto, si yo a este dato le resto este, yo obtengo cuántos años lleva el empleado en la compañía, ¿cierto? Vamos a ver. Tomo esto, ¿cierto? Hago un proceso de resta, ¿sí? Y le pongo aquí antigüedad. Si usted se fija, correcto, aquí yo puedo ver que esto aparentemente funciona, ¿cierto? Esta persona fue contratada en el 2007 al año 2024, ¿cierto? Eso significa 17 años de antigüedad, ¿ya? Entonces, esto aparentemente está funcionando, sin embargo, aquí hay un problema, ¿ya? Ese problema es que esta cuenta no es exacta, ¿ya? Deme un segundo. Ya, perfecto. Nos quedamos entonces que este cálculo no es exacto, ¿de acuerdo? Este cálculo no es exacto porque lleva un proceso de redondeo incorporado que a simple vista no se ve, pero vamos a ver ahora cómo sacarlo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner antigüedad redondeada, ¿sí? Ahora, para poder hacer el cálculo exacto, ¿sí? Vamos a introducir el uso del la segunda función relacionada con fechas, que es monthsBetween. monthsBetween ¿sí? Es una función que a mí me va a permitir, correcto, sacar la cantidad de meses que han transcurrido entre una fecha y otra. Entonces yo aquí voy a poner, por ejemplo, GireDate, ¿cierto? Coma,
sysdate, ¿ya? Entonces, si usted se fija, aquí yo me equivoqué, ¿cierto? Lo puse al revés y precisamente por eso tengo un resultado negativo, ¿cierto? Entonces, del primer parámetro que yo entrego, me resta el segundo. Es importante el orden, ¿sí? Entonces, voy a corregir esto, lo voy a poner al final. Ahí sí, ¿cierto? Y en este caso me está entregando un resultado. Fíjese usted en este resultado. Es un resultado muy largo, ¿cierto? Que me dice cuántos meses han transcurrido desde esta fecha, ¿cierto? Hasta la fecha actual. Si usted se fija, yo tengo aquí los resultados exactos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso han transcurrido 206 meses con 2.2563612, un montón de números hacia el lado. Vamos a introducir una segunda función, ¿cierto? Que lo que hace es truncar esto. Ojo a lo siguiente. Fíjese en este número, 266,7. Si este número completo yo lo redondeara, es decir, yo voy a tomar esta expresión completa, ¿sí? completa, y la voy a redondear, round, ¿sí? Si eso lo hiciera, correcto, aquí me aparecerían los valores redondeados, ¿cierto? Fíjese usted en lo siguiente. O sea, aquí voy a poner sin redondear y acá abajo voy a poner redondeado, ¿sí? Y de aquí vamos a eliminar el round. Oh, me falta redondeado. ¿Qué me falta aquí? Round. Un segundo, en algo estoy fallando. Ah, me falta la comilla de acá. Ahí, ya. Entonces, fíjese usted, ¿cierto? Que yo aquí tengo, por ejemplo, este valor sin redondear, que es 210, ¿cierto? Y aquí 210,7, y aquí me lo aproxima a 211. Este que es 230,4, y aquí me lo redondea a 230. 228,5 me lo redondea a 229. 217,5 me lo redondea a 218, y así sucesivamente. Entonces fíjese que cuando el decimal es de 5 hacia arriba, me lo redondea al valor más cercano, que es el siguiente, ¿cierto? El de más arriba. Eso hace que este valor, ¿cierto?, esté alterado, porque tiene ¿cierto? Porque tiene un proceso de redondeo incorporado. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora, ¿cierto? Y ahora que aprovechamos de mostrar la función también de round, es que vamos a explorar otra función que es trunc, ¿ya? Fíjese usted en lo siguiente. Este trunc, que es como Trunks, ¿cierto? De Dragon Ball Z, ¿cierto? Para que se la memorice ahí. Trunc de truncar, en realidad, ¿cierto? Lo que hace es tomar el valor, ¿correcto? Y elimina la parte decimal, sin importar el valor que tenga. Por ejemplo, fíjese usted que aquí en 266,7 no me lo aproxima a 267, sino que me lo deja en 266, ¿ya? Entonces esto es un valor cerrado, ¿ya? Aquí 223,8 me lo deja en 223, ¿sí? Elimina la parte decimal de raíz. Entonces, este valor truncado, ¿cierto?, que corresponde a los meses, ¿sí? Fíjese usted, a los meses, yo lo voy a dividir por 12. Y voy a eliminar esto de acá, ¿sí? Para que quede solamente el valor. Fíjese usted ahora que me está entregando un resultado que parece coincidir con este aparentemente, pero en realidad no. Voy a volver a truncar estos valores para volver a eliminar la parte decimal. Es decir, aquí voy a tomar esto, ¿sí?, toda la expresión entera, y la voy a encerrar dentro de un trunc. Fíjese usted que si bien aparentemente en primera instancia pareciera que los resultados son los mismos, en realidad no lo son. Fíjese usted que aquí yo tengo un 21 y acá tengo un 20, que yo acá tengo un 19 y acá tengo un 18, ¿sí? Y así podemos ir encontrando otros puntos, ¿correcto?, donde hay diferencias, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto está redondeado, esto es una antigüedad redondeada, y esta expresión lo que me busca es una antigüedad exacta. Es decir,
si aquí transcurrieron, por ejemplo, 2 años con 11 meses, ¿cierto? Eso se redondea a 3 años. Pero si aquí transcurrieron 2 años con 11 meses, eso no son 3 años, son 2, porque no se han cumplido los 12 años completos, los 12 meses completos. Entonces se elimina la parte la parte decimal, la parte de los meses, y se cuentan solo los años que efectivamente han transcurrido. ¿De acuerdo? Diferencias entre fecha exacta y fecha redondeada, para que los tengan en cuenta. ¿Ya? Ya, correcto. ¿Qué más vamos a ver? SubSTR. Fíjese usted que yo aquí tengo una cadena. Esta cadena, exactamente igual que las cadenas que usted vio en otras asignaturas de programación, está indexada, ¿sí? Tiene números de índice. Para poder acceder a los índices, yo puedo hacer un substr. ¿Sí? Nótese que si yo tiro esto, ¿cierto? Sin nada más, aquí me va a entregar un error. Yo tengo que indicarle cuál es el índice a partir del cual quiero trabajar. Si yo digo 1, ¿cierto? Esto me va a mostrar la cadena completa, porque los índices de SQL empiezan en 1. Por lo tanto, la letra C ocupa el índice número 1, la letra A ocupa el índice número 2, la letra D ocupa el índice número 3, la letra 4 ocupa el índice número 5, el número 6, el número 7, y este espacio en blanco ocupa el índice número 8, ¿cierto? Entonces, yo aquí podría eventualmente, ¿cierto?, pedirle que me muestre a partir de la cadena 1. Si yo aquí le pongo un 0, ¿cierto?, va a ser exactamente lo mismo, va a empezar desde el principio igual, ¿ya? Pero esta letra C tiene un índice número 1, que quede claro eso. Si yo pido a partir del índice número 2, entonces me va a mostrar a partir de la A de cadena. Si pido a partir del índice número 3, entonces me va a mostrar a partir de la letra D. Si pido a partir del índice número 8, me va a considerar, perdón, 7, me va a considerar a partir del espacio en blanco, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿ya? Yo también puedo extraer porciones, ¿sí? Porciones del texto. Ojo, voy a empezar a extraer a partir del índice número 1 y voy a extraer 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el índice número 6. Fíjese usted que esto me extrae la palabra cadena. Ahora, esta palabra cadena, si usted se fija, yo voy a traer aquí un notepad, ¿cierto? Si yo la pego acá, dice cadena, ¿cierto? Y si usted se fija, el cursor está al final de la letra A. Distinto sería este tema, ¿cierto? Si yo trajera hasta el índice número 7, que también dice cadena, pero fíjese usted que si yo tomo este valor y lo saco acá, ¿cierto? Esto contiene al final un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque después de cadena va un espacio en blanco que está en el índice número 7. Ojo con esos temas, ¿ya? Luego, con esto yo puedo extraer subcadenas, ¿cierto? Por eso el nombre de la función, substring, ¿sí? Una subcadena. Puedo sacar desde cualquier índice hasta cualquier índice, ¿sí? Por ejemplo, del índice 8 al índice 9, ¿cierto? Y ahí voy a extraer del índice 8 al índice... de un segundo. Del 1 al 5 aquí, ¿cierto? Y del 7 al 9... Ya. ¿Va? Extraño. Acá, ¿cierto? Del 7, error mío, perdón, ¿cierto? Del 7, del 8, 2. ¿Sí? Del 8, 2, ahí sí. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Aquí lo que me está mostrando es la palabra D. Ahora, ¿por qué la palabra D? ¿Cierto? Error mío, ¿cierto? Yo le estoy diciendo, a partir del índice de acá, muéstrame esta cantidad de caracteres, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo a partir de del inicio de la cadena, me va a mostrar K, ¿cierto? Porque a partir del índice 1, 2 elementos, ¿cierto? Entonces me muestra K. Y si yo saco aquí, ¿cierto? A partir del índice 8, ¿cierto? 2 caracteres, me saca la palabra D. Ahora, esto mismo yo lo puedo hacer al revés, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría decir -1,
menos 2, ¿cierto? Y aquí yo lo que estoy viendo es en el menos 2, es decir, al revés, porque el menos 1 es la letra O, ¿cierto? Menos 1 representa la última letra del string, ¿sí? A partir de esto, muéstrame dos elementos. Solo hay uno, por lo tanto me muestra uno. Si yo empiezo a bajar, ¿cierto? Entonces a partir de la letra T me va a mostrar dos caracteres, ¿cierto? A partir de la letra X aquí me va a mostrar dos caracteres, a partir de la letra 4 me va a mostrar dos caracteres y así sucesivamente, ¿ya? Esto es relativamente útil para realizar búsquedas dentro de grandes cadenas de texto, ¿cierto? Que contienen información, pero no se basta por sí solo. Me explico. Ojo a lo siguiente. A ver, yo voy a traer... Ok, yo voy a traer el... Ah, ya sé, el Job ID. ¿Ya? Estos Job ID están separados por un guión bajo. ¿Sí? Están separados por un guión bajo. Entonces, fíjese usted lo siguiente. Aquí tengo yo los Job ID, ¿cierto? Separados por un guión bajo. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Si yo quisiera, por ejemplo, buscar la inicial solamente, ¿cierto? De cada uno de los Job ID, que si usted se fija son dos letras, ¿ya? Yo podría decir, ya, perfecto, ¿cierto? Intentar lo siguiente. Ojo, voy a hacer un substr y le voy a sacar a Job ID, ¿cierto? Desde la cadena número 1, ¿cierto? Hasta el guión bajo, ¿ya? Y si usted se fija, esta cuestión me va a tirar un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto no es un número. Y yo aquí en substring tengo que trabajar con números de índice. Ahora, aquí es donde vamos a introducir, ¿cierto? La segunda función, que es instr. Instr lo que hace es buscar si es que un carácter específico se encuentra en una línea. En este caso yo le voy a preguntar si el guión bajo se encuentra en el string, ¿ya? Si usted se fija, aquí me va a decir en todos que sí se encuentra, que se encuentra en el número 3, ¿ya? Ojo a eso. Entonces, ojo a eso, ¿cierto? Yo aquí voy a mostrarle, ¿cierto? Que aquí hay un guión bajo en cada una de estas cadenas, por lo tanto aquí me muestra el número 3, ¿ya? Ojo ahora, ¿cierto? Yo voy a mostrar la letra C mayúscula, ¿sí? Y aquí me va a decir, bueno, aquí la letra C mayúscula se encuentra en el número 4, en el número 4, aquí en el número 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna coincidencia, ¿ya? Igualmente, si hubiese dos coincidencias, ¿cierto? Me va a mostrar la primera. Ejemplo, acá, ¿cierto? Aquí yo tengo la letra C en el número 2, ¿cierto? Y acá tengo más letras C, pero solo me va a mostrar la primera coincidencia, ¿sí? Entonces, en este caso, como yo le estoy diciendo, oye, ¿dónde está el guión bajo? ¿Cierto? Me va a decir, perdón, aquí, como yo le estoy diciendo dónde está el guión bajo, me va a decir, bueno, en todos y cada uno de ellos se encuentra en el índice número 3. Entonces, ojo a lo siguiente. Como esto me devuelve un número, fíjese usted, me devuelve un número, esta expresión me devuelve un número, ¿cierto? Entonces yo la voy a tomar y la voy a pegar acá, ¿cierto? En cuyo caso, esto va a estar trayéndome el Job ID desde el índice 1 hasta el índice que tenga el guión bajo si es que se encuentra en la cadena. Entonces, si usted se fija, yo aquí tengo, ¿cierto?, los dos primeros caracteres más el guión bajo. Ahí hay un guión bajo, fíjese, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el índice que está, en el índice que tiene el guión bajo está el guión bajo. Entonces, para poder sacar el guión bajo, menos 1, ¿sí? Le resto 1 a este número, porque es un número lo que me va a entregar esto, ¿cierto? Y si usted se fija ahora, yo tomo esto, ¿cierto? Y me entrega hasta el SH. De la misma manera, yo podría sacar el Job ID, ¿cierto? Desde
el guión bajo, le voy a quitar aquí el -1, ¿cierto? Desde el guión bajo, entonces si usted se fija, aquí está el guión bajo, ¿cierto? Hasta el final de la expresión, ¿cierto? Y yo podría aquí ponerle un +1 para que se considerara, ¿cierto? Todo lo que viene después del guión bajo. ¿Ya? De esta manera yo puedo utilizar substr y instr mezclándolos para poder extraer información de distintas cadenas de texto y distintos digamos, elementos que puedo extraer de la base de datos, ¿sí? Se lo puedo aplicar no solamente a columnas, sino que también a expresiones, y va a funcionar exactamente igual.